Después de una muy larga cuaresma, llegó un extraordinario carnaval. Después de 1000 años de oscurantismo, brilló una luz extraordinaria en las artes, la famosa luz del Renacimiento, el llamado incluso siglo de las luces de los grandes palacios como Versalles, y de esa Edad Media de atrasos, de retrocesos, de oscuridad, viene la brillantez de la Edad Moderna. Así en 1000 años pasó muy poco. En cambio, en ese periodo relativamente corto, que va de la caída de Bizancio, Constantinopla y ahora Estambul, en manos de los turcos, a la Revolución Francesa de 1789, lo que conocemos como el momento de la Edad Moderna, y que en realidad va a marcar algo fundamental: el cambio, la muerte, la transformación del modo de producción feudal al inicio del capitalismo. El capitalismo nace, y lo dice así Carlos Marx, sudando sangre y sudor por todos los poros, desde la cabeza hasta los pies. Desde luego, esa transformación fue una transformación difícil, dura para estos siervos de gleba, estos siervos atados a la tierra, que fueron sustituidos por la necesidad de utilizar esos campos para cosas que tenían que ver más con la industria, por ejemplo, para utilizarlos para ovejas, para la industria textil que empezó a desarrollarse en esa época. Entonces empezaron a desarrollarse grandes actividades comerciales, con esto la navegación. Estos cambios económicos fueron acompañados de grandes cambios políticos. Se desaparece ese mundo fragmentado del feudalismo, se acaba con esta situación en la que en cada feudo había una autarquía, en donde cada feudo tenía que producir aquello que necesitaba para su alimentación. Pasamos a una navegación muy importante, desde luego en la época de los grandes descubrimientos, desde tecnológicos, militares, culturales, y desde luego de los llamados geográficos, independientemente que estemos o no de acuerdo en llamar esto descubrimientos o no, pero simplemente para los europeos, que eran pues el centro de la cultura en ese momento, pues sí fue un descubrimiento América, sí fue un descubrimiento las rutas a Oriente, a Asia, y desde luego un cambio fundamental en la mentalidad. La iglesia dejó de ser la única que podía dar ideas, se pasó de esa visión teocéntrica en la que todo es Dios, que si alguien quería hacer arte, pues tenía que hacer catedrales, si quería hacer música tenía que componer cantos gregorianos, cantos religiosos, si quería hacer algún estudio tenía que ser sacerdote. No, todo eso se va transformando y viene esa etapa del desarrollo del arte en todos los aspectos, la literatura, la pintura y sobre todo el regreso al humanismo, el hombre como centro, razón y respuesta absolutamente de todo. La Edad Moderna, que aquí vemos representada por esta ciudad extraordinaria que es Florencia, que todavía hasta la fecha pues es un verdadero museo toda la ciudad, se va a caracterizar por algunas cuestiones fundamentales. La primera es el cambio de modo de producción feudal al surgimiento del capitalismo. Habíamos dicho que el modo de producción feudal, que se inicia desde los colonatos romanos, ya quienes trabajan la tierra no son esclavos, son hombres formalmente libres, pero que hacen un pacto de sumisión, en el cual tienen, como lo vemos en esta imagen, que subordinarse al señor feudal,
tienen que besar, aquí está haciendo la mejilla, pero en otros casos era besarle las manos al señor feudal. El señor feudal daba pues la posibilidad de que obtuvieran protección, de que tuvieran alimento. Esto a cambio, desde luego, de ser guerreros, pero sobre todo de pagar una renta que inicialmente era en especie y después ya fue en dinero. Entonces los siervos tenían primero que trabajar la tierra del señor feudal, después seguir trabajando esa tierra para pagarle los diezmos y primicias a la iglesia y tener que seguir trabajando después para su propia manutención, para su propia alimentación. Entonces, este sistema funcionaba, porque a la larga, pues los siervos tenían la posibilidad de obtener con su esfuerzo su alimento. Entonces era mucho más productivo que el trabajo de un esclavo, que si no estaba el capataz atrás, pues no trabajaba. Aquí les interesaba trabajar, había lo que podemos llamar cierto egoísmo o interés en trabajar, porque pues sabían que entre más trabajaran, pues la tercera parte iba a ser mayor. Pero claro, a cambio tenían una serie de limitantes, incluso había una serie de excesos que ya mencionábamos, como el derecho de pernada. Todo esto fue cambiando y fue surgiendo alrededor de los castillos de los señores feudales y de los reyes de la época. Aparecieron unas personas que vivían lo que se llamaban los burgos. Los burgos era la parte de afuera de los castillos. Pero cuando había un ataque, porque todavía había ataques de bárbaros, todavía había ataques de otros señores feudales, había una situación, como ya dijimos, la Edad Media se caracterizó por la incertidumbre, los conflictos, las guerras, se metían dentro del castillo, por eso estaban ahí. Como vivían en los burgos, a estos se les llamó burgueses, y es el origen de la palabra. Estos burgueses eran, pues, el origen de lo que ahora serían los que realizan industrias, eran los que trabajaban los metales, los que hacían ropa, los que realizaban una serie de actividades inicialmente solo para las necesidades del propio feudo. Pero con el desarrollo de las cruzadas, con el desarrollo de la actividad económica, pues empezó a producirse para exportar y para importar de otros feudos, incluso para traer mercancías de lugares lejanos. Esto permitió que se desarrollara, junto con el comercio, la actividad de los navegantes, la actividad naviera. Entonces empezó a haber una gran navegación comercial. Esto implicaba tener tratos con naciones que tenían otras monedas. Entonces aparecieron los cambistas, y estos cambistas fueron la base y el origen de lo que ahora son las instituciones bancarias. O sea, fueron surgiendo entonces todas las actividades propias del capitalismo, el comercio, la banca y desde luego todo basado en que había que traer bienes y servicios lejanos, sobre todo porque incluso se crean nuevas necesidades, algunas que ahora consideraremos muy elementales. Por ejemplo, las especies. O sea, antiguamente en la Edad Media, pues sí se consumía carne, pero pues era de los animales y a lo mejor sal y punto. Ah, no, pero aparecieron que la pimentita, que el comino, en fin, toda serie de especies que desde luego dan un sabor especial y se convirtieron en muy valiosas. Y la seda, y en fin, empezó a haber un gran desarrollo de estos comerciantes integrados en guildas, de los industriales agrupados en gremios, y esto fue dando el punto de que ya la producción empezó a ser estrictamente lo que hoy le llamamos capitalista, o sea, basado en producir para un mercado y pues depender de las fuerzas propiamente de la oferta y la demanda. Desde luego esto trajo una serie de cambios que no fueron fáciles. Los siervos tuvieron que ser arrojados de la tierra y pues no tenían de qué vivir porque no sabían hacer otras cosas. En las industrias pues empezaron a existir explotaciones exageradas de niños, explotaciones exageradas de mujeres, y
de incluso hombres, que tenían que aceptar condiciones de trabajo sumamente difíciles, porque había muchos que no tenían trabajo, ya no funcionaba el sistema de siervos y la única forma de sobrevivir era entrar a trabajar en esos pequeños talleres, en esas pequeñas pues empresas, incluso pues en la minería, en el cargar cosas, los estibadores en los puertos, etc. Entonces fue surgiendo lo que ahora llamamos capitalismo de una manera violenta, fuerte, difícil. Y algo muy importante que en ocasiones no recordamos: el origen de la fortaleza del Estado, que es otra de las características, el origen de que surja el Estado-nación fue gracias al surgimiento del capitalismo. El capitalismo crea el Estado-nación. O sea, ¿por qué lo crea? Porque antes en el mundo feudal a los comerciantes, a los productores, no les convenían mercados tan pequeñitos como eran los mercados de un feudo. Entonces les importaba que hubiera mercados más amplios, el mercado de toda una nación, el mercado de toda Francia, el mercado de toda España, el mercado de toda Inglaterra. Entonces estos pues burgueses, estos capitalistas iniciales, le van dando dinero al Estado a cambio de protección, a cambio de que dominen a los señores feudales. Y va a surgir un Estado-nación en el que se van a dar cambios radicales. En el mundo feudal, un duque, un marqués, un conde, era un señor feudal que tenía un dominio absoluto de su territorio. Eran hombres de horca y cuchillo, que tenían todo tipo de derechos, el derecho de pernada, el derecho que quisieran. Ellos podían hacer lo que sea. Pero en el momento que surge el Estado-nación, ¿qué es lo que sucede? El marqués, el duque, el conde, pues es el cortesano. O sea, hubo la transformación de los señores feudales en simples cortesanos. Y es la imagen que tenemos, por ejemplo, del Palacio de Versalles, donde el marqués, el duque, pues estaba con su abanico, estaba pues besándole los pies al rey, porque ya era un cortesano en el sentido que entendemos esta palabra, alguien servil a el Estado. ¿Y por qué se ha fortalecido el Estado? Pues porque la burguesía, como lo estamos viendo ahí, le empezó a dar dinero a el Estado para que tuviese mejor armamento, tuviese mejor ejército y doblegara a los señores feudales. Entonces el rey dejó de ser, como era en el feudalismo, el primero entre iguales y se convirtió en el todopoderoso. Entonces, este fortalecimiento del Estado-nación trató y ocasionó como resultado el absolutismo. O sea, los reyes que tenían un poder ilimitado, no tenían ningún contrapeso, a lo tal que conocemos la famosa frase de Luis XIV: el Estado soy yo. El rey podía hacer lo que quisiera. El rey era un absoluto. Entonces, esto le convenía mucho a la burguesía porque ya tenía mercados más seguros. Los reyes les importaba el que sus reinos fueran prósperos, y claro, la manera de que fueran prósperos pues era apoyando a los comerciantes. Por eso de estos gobiernos absolutos es cuando surgen, por ejemplo, las grandes compañías navieras, la compañía holandesa de Indias Orientales, la compañía inglesa de Indias Orientales, la Casa de Navegación de Sevilla. En fin, el absolutismo pues dio como resultado una tiranía en la que el rey hacía lo que quisiera, pero a cambio daba una certeza, daba una seguridad, defendía la propiedad, defendía la posibilidad de hacer negocios. De esta manera, a este tipo de burgueses les convenía este tipo de gobiernos inicialmente. O sea, esa es la paradoja. Vamos a ver después cómo esa misma burguesía, ese mismo capitalismo que creó el absolutismo, después va a querer atarle las manos y limitar el poder del absolutismo. Pero el origen es precisamente
que al principio para acabar con el feudalismo. O sea, el absolutismo es una reacción en contra del feudalismo, como después el liberalismo va a ser una reacción en contra del absolutismo. Bueno, entonces llegamos entonces a la existencia de estados-nación, que antes no existían. O sea, existía Roma, que tenía pueblos tributarios, pero no había realmente un gobierno en las características. En cambio, ya con las características actuales de un Estado-nación, en las que hay un idioma común, hay una creencia, hay una pertenencia, y hay la idea de que el rey es el gran padre de todos los gobernados. Esto es producto de la edad moderna. ¿Cómo se pudo dar este absolutismo? En primer lugar, lo que tuvo que hacer, uno, el apoyo de la burguesía, el apoyo del capitalismo. Pero la otra cosa que tuvo que darse es acabar con lo que era el poder en la Edad Media. Y como ya lo habíamos dicho, el poder en la Edad Media era la Iglesia. Entonces, en esa época feudal, cuando había las luchas de las investiduras, el Papa tenía más poder que el rey, que el emperador. El emperador Enrique IV tuvo que ir de rodillas en la nieve a pedirle perdón a el Papa. El Papa era el que coronaba a los reyes y a los emperadores. El Papa era el verdadero poder y los reyes eran los instrumentos políticos y militares del Papa. Por eso el Papa es el que convoca a las cruzadas. Entonces, el poder de la Iglesia era total y fuerte. Entonces, para que se diera el absolutismo, tuvo que haber una decadencia política y moral de la Iglesia. Esta decadencia se debió a que, como ya mencionábamos, la decadencia primero fue moral. O sea, en la Iglesia medieval se practicaban sobre todo dos cosas. La simonía, que era la venta de lo que podemos llamar ahora plazas, o sea, alguien que tenía interés en que su hijo fuera cardenal, obispo o abad, pues daba dinero y le daban, aunque no tuviera fe, aunque no tuviera una situación de interés religioso, simplemente lo hacía porque pues era la manera de asegurar altos ingresos por los diezmos y las primicias. Por eso se vendían esas plazas y de repente pues había todo tipo de circunstancias pues que se veían mal de una iglesia que empezaba a enriquecerse exageradamente, que acumulaba mucha riqueza, que acumulaba una gran ostentación, grandes ropas, grandes joyas, grandes tesoros, y pues esto fue una de las primeras partes de de poder. Además, junto con la simonía, pues aparecieron otras prácticas parecidas. No solamente fue el negocio de venderle a los que querían ser sacerdotes, sino a los simples mortales, venderles derechos de apartado en el cielo. O sea, venderles lo que se llaman las indulgencias. Entonces, la venta de indulgencias era que a cambio de dinero, pues el papa o el sacerdote o el obispo le decía, la persona que se murió, pues gracias a tus indulgencias, pues va a pasar menos tiempo en el purgatorio. O es más, si es mucho dinero, pues se va directito al cielo. Entonces, otro negocio que fue demostrando la falta de moralidad de la iglesia de aquella época, no quiere decir que todos la practican, pero era muy común, era esta venta de indulgencias. Esta venta que sirvió, por ejemplo, para hacer la gran basílica de San Pedro en Roma. Entonces, esto era una parte, o sea, esa cuestión de tener ingresos exagerados y por corrupción, como lo llamaríamos ahora, por la venta de plazas, por la venta de una esperanza en la vida eterna mejor para los vivos o para los que ya habían fallecido, que sus parientes compraban esas indulgencias. La otra práctica era el nicolaísmo. ¿Qué es el nicolaísmo? El nicolaísmo era también por un sacerdote que era especialmente promiscuo, especialmente sexoso, libidinoso, y que se metía pues con todo, hombres, mujeres, niños, etc. Entonces
había una falta de moral sexual. Entonces, por ejemplo, uno de los papas fundamentales en esta decadencia política y moral de la Iglesia, el Papa Borgia, el Papa Alejandro IV, se caracterizó por esa vida promiscua, tuvo varios hijos, César Borgia, Lucrecia Borgia, Francisco Borgia, en fin, toda la historia de los Borgia que han visto en series, que han visto en películas. Hay una novela, si les interesa, sobre los Borgia, pues de Mario Puzo, el mismo autor del Padrino. A los que les guste leer, les recomiendo que lean esta historia que tiene que ver con esa decadencia de la Iglesia. Y del Papa decían lo mismo que se dijo de Nerón, que era el hombre de todas las mujeres y la mujer de todos los hombres, que se hacían verdaderas orgías en el Vaticano y cosas de ese tipo. Evidentemente, esa decadencia moral pues tuvo como resultado una decadencia política. Muchos del pueblo decían, creo en Jesucristo, creo en Dios, pero no creo en la Iglesia. Y pues me separo de la Iglesia y eso fortaleció al poder político. Esto fortaleció al poder civil. Entonces ya el Papa pues empezó a tener menos poder y también la Iglesia misma empezó a tener menos influencia política. Una de las cosas que provocó este debilitamiento del poder político de la Iglesia pues fue lo que conocemos como la reforma, o en realidad deberíamos hablar de las reformas religiosas. O sea, reformas que se hicieron, por ejemplo, por Martín Lutero, que pues muchos lo quisieron excomulgar, etcétera, y cuya crítica fundamental fue precisamente a las ventas de indulgencias, a la corrupción que había en Roma, a la simonía, al nicolaísmo, y todo esto pues llevó a Martín Lutero, un gran teólogo, a establecer una serie de ideas religiosas, y pues esto hizo que se separara una parte, sobre todo la parte que tiene que ver con lo que es una parte importante de Alemania, se separó y ya no fue Iglesia Católica, Apostólica y Romana, ya se convirtieron en luteranos. De ahí surgieron otras que ahora se llaman hermanos separados, o sea, los calvinistas, los evangélicos, pentecostales, etcétera, etcétera. Y una reforma también religiosa muy importante, la que hablaremos cuando hablemos de Santo Tomás Moro, la reforma que se da en Inglaterra por Enrique VIII, que no acepta que el Papa no le quiera conceder el divorcio y decide, pues me separo de la Iglesia del Papa, ya no somos Iglesia Católica, Apostólica y Romana, sino somos Iglesia Católica, Apostólica y Anglicana. Y esto va a dar lugar a otra iglesia, que es la Iglesia Anglicana. De esta manera, el poder en Europa de la Iglesia pues se va a ver muy disminuido. Va a quedarse pues con la península ibérica, con Italia, pero ya en Francia, digamos, como que empieza a ver las dos cosas, una parte protestante, una parte católico-romana. Alemania empieza a tener ya la idea de la reforma, Inglaterra también, etc. Todo esto hace que se pierda mucho del poder de la Iglesia por esta reforma. Claro, vino la contrarreforma con personajes importantes, como Ignacio de Loyola, etcétera, etcétera, pero no pudo recuperarse en mucho. Y claro, hubo después también intentos de volver a moralizar. Bueno, es la época también de los grandes descubrimientos de toda índole. Es la época en la que se va a transformar la sociedad integralmente. Por ejemplo, es lo que podríamos llamar la primera revolución industrial. O sea, es la época en la que, por ejemplo, ya funcionaba la rueda de hilar, ya se utilizaba los mecanismos de los relojes, ya se había perfeccionado el torno, ya es la época del hierro fundido y los mecanismos de biela manivela. Ya empezó a darse una
transformación con el telar de cintas. Aparecen estos que conocemos por Don Quijote, los molinos de viento, aparecen máquinas de tejido de punto, pero particularmente son importantes por lo que significa para la cultura destacar el invento más importante para que lo que había sido una cultura que solamente estaba dentro de los claustros de la iglesia y ya pudiese la gran creación humana, la gran creación de la ciencia, de la filosofía, llegar a mayor número de personas. Esto es gracias a la imprenta. En 1453 pues se da la impresa por el señor Gutenberg y pues el primer libro que va a publicar curiosamente va a ser la Biblia, cuando empieza a darse esta decadencia de... pero es fundamental entender que se dio la gran transformación gracias a todo esto, tanto en lo que podríamos llamar tecnológico, o sea, la tecnología es la ciencia aplicada a la producción. También hay que destacar, también en esa época se dieron grandes cambios científicos, es la época en la que pues ya aparecen los pensamientos que habían iniciado con Bacon, en fin, el álgebra, en fin, se descubre el magnetismo, aparecen brújulas, en fin, toda una serie de cosas que van a ser importantes para otras cosas. Bueno, otra cosa son los descubrimientos militares. Evidentemente, pues esto no tiene que ver con los militares de la Edad Moderna, pero ¿cuál es el cambio que se da en la Edad moderna? Si ustedes ven desde las películas, la guerra como se hacía desde la época más antigua y durante toda la Edad Media, era igual, no evolucionó en miles de años. Se seguía peleando con espadas, con lanzas, con flechas, con caballos y nada más. ¿Qué fue lo que cambió todo? En primer lugar, la aparición de las armas de fuego. Aparecieron los cañones, aparecieron lo que pues fue algo que espantó a los prehispánicos cuando llegaron los españoles, el uso de arcabuces, de los antecedentes de los rifles, etcétera, los antecedentes de pues esto que vemos de los cañones y todo esto. Bueno, aparece entonces la pólvora, que sí existía, ya en la Edad Media se jugaba con pólvora, los chinos lo usaban para hacer, como ahora todavía lo hacemos en fiestas, para hacer pues espectáculos de pirotecnia, no, pero el uso propiamente militar, con todo que hay antecedentes que se utilizaron en Constantinopla, etcétera, el uso ya en la Edad Moderna, y pagada y patrocinada precisamente por los burgueses, pues era precisamente esto. Bueno, otro cambio fundamental, desde luego de la época, son los cambios que tienen que ver con la cuestión de los grandes descubrimientos geográficos. Había, como parte del desarrollo del comercio, pues la necesidad de traer productos de lugares muy lejanos. No había medios de transportación terrestres, en eso sí, la Edad Moderna pues todavía no logra avances. El único medio de transporte seguía o caminar o en animales, en caballos o en camellos en la región de Arabia y punto. Pero lo que antes dividía al mundo, que era el mar, pues se convirtió en el gran medio de comunicación. Entonces empezó a desarrollarse la navegación como nunca. Entonces vinieron los grandes descubrimientos. Por ejemplo, los portugueses llegan a Cabo Verde, Bartolomé Díaz dobla por el Cabo de Buena Esperanza, y desde luego, pues lo más conocido en 1492, pues el primer viaje de Cristóbal Colón. Ya después vendría el de Vasco de Gama, que llega a donde quería llegar Colón, por cierto, a la India. Por eso Colón pues llamó indios, aunque no fuera la India, pero a los que estaban ahí. Américo Vespucio en 1499 pues descubre el río Amazonas, y finalmente en 1520 Magallanes cruza el estrecho que hoy lleva
su nombre. Todos estos grandes descubrimientos marítimos acabaron siendo grandes rutas comerciales. Empezaron a descubrirse nuevos productos y esos productos como el tabaco, como el cacao, en fin, muchos más, aves diferentes, todo esto pues implicaron un desarrollo muy grande del comercio, del propio capitalismo y pues se daban las grandes rutas comerciales para obtener principalmente cosas como la seda, como las especies. O sea, los descubrimientos geográficos tuvieron un propósito y un fin económico. Desde luego, algo básico y fundamental que ahorita pues solamente vamos a esbozar, que es el renacimiento. O sea, se vuelve a los valores culturales del ser humano. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El ser humano aparece como el centro, motor, razón de todas las cosas. El ser humano ya no es la mujer totalmente tapada, sino como lo vemos en la figura que estamos viendo de Botticelli, que es la superior, el nacimiento de Afrodita o Venus, pues un desnudo femenino, cuando pues en la Edad Media estaban todos tapados. Las discusiones filosóficas, por ejemplo, en este controversial cuadro de Leonardo da Vinci, donde está Cristo, que hace como si fuera una B entre el cuerpo que está al lado de él, que algunos dicen es no un apóstol, sino una mujer, porque no tiene barbas, y pues hay una cercanía abajo en las manos, algunos dicen que era María Magdalena, y en fin, hay toda una novela de Brown que es el Código da Vinci, pero aquí lo importante es ya los apóstoles no son con la aureolita como eran los santos de la época bizantina, sino son muy humanos, son seres humanos, aparece un Cristo muy humano. Los desnudos, o sea, aquí nada más estamos viendo el fragmento del dedo, pero curiosamente Miguel Ángel había pintado desnudos a todos, como a David en la escultura. Lo que pasa es que llegó el Papa Julio II y dijo, bueno, mira, a Dios Padre, sí, por favor, ponle la tuniquita, que es la que están viendo, pero se fijan los ángeles, Adán, Eva, y todos los demás que estaban ahí, estaban desnudos. El Renacimiento implicó entonces la vuelta a los valores humanos, a considerar que el ser humano no es simplemente un capricho de Dios, que está para servir la voluntad de Dios, sino que el ser humano, como para los griegos, era centro, motor, razón de todas las cosas. El Renacimiento implicó entonces el volver todo el arte, toda la literatura, otra vez humana. El volver a considerar que lo más importante es el ser humano, y eso nos va a dar pie a hablar en el próximo video de un tema que es el humanismo. Hasta el próximo.